Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal, muchísimas gracias por estar allí. Si estás aquí por primera vez, mi nombre es Carla Lila y te doy la más grata bienvenida. Y hoy les voy a hablar sobre este proceso de autoindagación, de autoobservación del que les he hablado, de esto de ser testigo, ¿sí? De presenciar nuestros pensamientos para poder irnos desidentificando de ellos, desidentificando incluso del pensador del ego, ¿no? Y lo que sí les sugeriría en este vídeo es que primero estén solo con esto, que no estén haciendo una tarea extra, sino que estén como concentrados, atentos a lo que vamos a comentar ahora para que realmente puedan ya de entrada ver que esto no requiere esfuerzos, más bien un dejarse estar para ser conscientes de lo que realmente somos. Entonces lo voy a hacer por dos partes. En esta primera parte muy sencilla, lo que vamos a hacer es cerrar los ojos, ¿no? Y simplemente atestiguar cuando surja el próximo pensamiento, ¿no? Y en el momento que clic, que surja el pensamiento, ahí ya en ese momento podemos saber que nosotros no somos el pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido el testigo, hemos sido aquel que presencia el pensamiento, ¿sí? Y esa corriente desde la cual surgió y emergió el pensamiento de forma natural. Entonces nosotros no somos el pensamiento. Ese es el primer proceso, digamos, más superficial para irnos desidentificando de eso. Entonces ir desadueñándonos, digamos, de esto de que es mi pensamiento o que yo soy el pensamiento. Esto es muy sencillo, como han visto, simplemente estaba en silencio y de repente, siempre entre pensamiento y pensamiento, antes de que surja el otro, hay una corriente de conciencia continua desde la cual emerge ese pensamiento y a la cual vuelve y se diluye el pensamiento. Entonces yo no soy ese constructo mental, no soy ese pensamiento. Vamos a ir al paso 2, vamos a ir un poco más allá para ver cómo nos quedamos atrapados en el diálogo mental, ¿sí? Y cómo seguimos realmente desde el ego pensando que ese pensamiento me habla sobre mí, me está describiendo, ¿no? Y nos atrapamos en toda esa verborrea mental, ¿no? Y ahí es cuando realmente empezamos a sufrir también, ¿no? Entonces, en esta parte voy a hacer un símil para que me parece sencillo de esta forma explicarlo. Y se me ocurrió que la mente es como un instrumento. Y de ese instrumento, como cualquier instrumento, genera un sonido. Pero en este caso, la mente lo que genera son sensaciones, pensamientos y percepciones, ¿no? Entonces ese instrumento, cuando hagamos este símil, sabemos que cuando hable del sonido puede ser un pensamiento, una sensación o una percepción. Entonces, cuando yo estaba en el ejercicio anterior, de repente yo estaba observando, ¿sí? Presenciando, atestiguando y surge el pensamiento. Entonces surge ese sonido. Si yo ese sonido simplemente lo sigo atestiguando sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de identificación, yo no me voy a apegar a ese sonido, digamos así, a ese pensamiento, por ejemplo, ni voy a rechazarlo. O sea, no va a surgir ningún tipo de juicio ante él, ni nada que sea conocido respecto a ese pensamiento, es simplemente un pensamiento. Y así como viene, si yo no me identifico, si solo lo atestiguo, él mismo se va a diluir de la misma corriente de la cual vino, ¿sí? Lo que pasa es que esto es lo que no solemos hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir poniendo en práctica. Pero vamos a ir a lo que usualmente sí solemos hacer para ver cómo nos quedamos atrapados ahí. Cuando de repente de ese instrumento surge ese sonido, vamos a decir, ese pensamiento, y yo empiezo a generar un ruido de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Este ruido de fondo es cuando yo empiezo a intentar explicar el pensamiento, a justificarlo, a molestarme incluso emocionalmente, empezar a sentir una emoción añadida a ese pensamiento porque digo, oh, este pensamiento ahora otra vez, esto no es bueno para mí, o lo he hecho mal porque he pensado otra vez en esto, o de repente incluso buscar un causante de ese pensamiento fuera de mí. Esta persona me causó esto y por eso estoy pensando así, o este acontecimiento, este suceso me causó esto, estoy pensando así. Cuando empezamos a dialogar con el pensamiento y añadirle todo este ruido de fondo, lo que hacemos es generar, ¿sí? En ese instrumento, en ese sonido, toda una caja de resonancia que lo que hace es generar toda una estela, una cola, ¿sí? De ondas, digamos, de sonido, de ondas vibratorias similares a ese sonido primordial.
que fue el primer pensamiento que yo tuve. Entonces hago que todo, genero toda una cola, toda esa caja de resonancia, todo ese ruido de fondo. ¿Y qué pasa? Que de esa corriente de conciencia, cuando yo me quedo atrapado en esas ondas vibratorias, en esa caja de resonancia, de ese pensamiento que de repente en el cual yo me enganché, me engancho a esas mismas ondas vibratorias y por lo tanto de esa corriente de conciencia yo simplemente si me quedé enganchado ahí van a seguir emergiendo ese tipo de ondas vibratorias, ese tipo de sonidos. Entonces el instrumento va a parecer que siempre suena con la misma melodía y no quiere decir que yo sea eso, sino que yo me he decidido en algún momento identificar con eso y ya me quedé atrapado allí. Pero no por eso yo soy esa única melodía, yo no soy ese sonido. Y el instrumento no sabe si el sonido es bonito o no es bonito, si está desafinando o no desafinando. Al instrumento le da igual, es decir, a la mente le da igual, ¿sí? Y a la conciencia desde la cual emergen todos estos pensamientos, sensaciones, percepciones, le da absolutamente igual. De eso se trata el juego de la vida. Del resto, todo lo demás es como basurilla. ¿Sí? Es vivir identificados con algo que me genera sufrimiento o que me hace estar atrapado en algo que no soy, ¿no? Entonces, esto es un poco ver cómo va funcionando este testigo y cómo también irnos desenganchando de este ruido de fondo que le hacemos a un pensamiento original que hemos tenido, y cuando nos enganchamos en él, todo ese ruido de fondo y esa caja de resonancia que generamos ante ese sonido primario, ante ese pensamiento original, es simplemente pues porque nos hemos identificado con ese pensamiento. Si tal como hicimos, puse en el ejemplo de no identificarnos con él, de ser testigos, observadores, ser simplemente una corriente de presencia que no se apega, ni rechaza, ni enjuicia, ni tiene nada que ver con lo que está observando, ¿sí? Está fuera de allí, está observándolo desde ese testigo, desde esa tercera persona ecuánime que no siente nada respecto a lo que está emergiendo de esa corriente. Allí yo no me voy a quedar atrapado. Pero ahí está el yo poner en práctica esto. Y realmente no es que sea un esfuerzo, es que nos hemos identificado por tanto tiempo con los pensamientos que ahora parece que es difícil, pero en realidad somos eso. En realidad el proceso es relajarse, entregarse a lo que es, presenciar lo que ella es. Y en la medida en que yo ahora simplemente lo que hicimos fue cerrar los ojos un momento y ser conscientes de que de la nada de repente emerge un pensamiento. Entonces yo no soy el pensamiento. Hay un testigo que estaba allí, esa corriente de conciencia desde la cual emergió ese pensamiento y hacia la cual volvió y se diluyó. Y eso es lo que somos. ¿Sí? Entonces no somos todos esos pensamientos, sensaciones, percepciones que surgen de la corriente de conciencia. Nosotros somos esa corriente de conciencia desde la cual y a través de la cual todo aparece en esa pantalla, ¿no? Y es un poco irnos justamente viviendo en ese proceso, practicando esto constantemente, y verán que ahí está. No hay más secreto de la felicidad que el volver a nosotros, que realmente dejar que emerja nuestra verdadera naturaleza, cuando nosotros nos damos cuenta que nos hemos identificado con un montón de historias que nos crean sufrimiento y que también nos hacen pensar que realmente hay algo acá que necesitamos alcanzar para justamente sentirnos plenos, sentirnos completos, sentirnos felices, aquí, ahora y siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la invitación. Si les interesa seguir trabajando en esto, coméntenmelo. Si tienen dudas también intentaré aclarar en otros vídeos. Así que realmente espero que te haya servido, porque lo hago desde ese lugar, que ha sido un aporte en tu proceso. Y nada, tienen todos los puntos de contacto para trabajar conmigo aquí abajo, ya lo saben. Les mando un beso muy fuerte, un abrazo. Y nada, relájense, entréguense lo que es. No caigan en la trampa del pensamiento, no se identifiquen con él. Y tampoco con el pensador del pensamiento. Somos simplemente esa corriente eterna, de constante presente, una corriente de conciencia. Un beso muy fuerte.